Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy vamos con una nueva sesión de consejos para pasar de alguien totalmente noob a alguien totalmente pro dentro del juego. Ya hemos hecho un par de vídeos sobre esta cuestión, te voy a dejar las tarjetitas sucesivamente aquí arriba porque yo creo que hay cosas un poco escondidas dentro del juego que vas a tener que observar, que tener detenimiento para mejorar tu rendimiento dentro del propio Saint Seiya EX. Vamos a hacer 6 cosas, 6 consejos ahora en este momento del juego en el cual hay materiales que empiezan a escasear, hay cosas que debéis conocer para maxear los recursos, para poder conseguirlos, y vamos a empezar precisamente por esa cuestión, por el tema de los recursos. Os he contado otras muchas veces que pasarse la fase élite tiene una importancia radical. Aquí es donde vamos a encontrar los materiales para la promoción de los caballeros, al principio de 2 en 2 cuando los farmeamos con un pergamino y luego de 3 en 3 cuando llegamos a determinado apartado de la fase élite. Pues bien, coge boli y papel porque te voy a decir dónde están los materiales, en qué fase para farmearlos por 3. Te voy a decir unos pocos, gracias Bardock también por la información, no van a estar todos y luego te voy a contar un poquito cómo funcionaría el tema a partir de determinado nivel. Si pasas la élite 18 vas a encontrar el cristal de ámbar por 3, si pasas la élite 25 vas a encontrar el tomo de guardián por 3, la élite 28 libro de los muertos por 3, en la élite 34 la hoja de la discordia por 3, tendrás que irte hasta la élite 40 para las cuentas de oración de sello por 3, en la 48 vamos a encontrar la flauta de evocador por 3 y en la 56 la runa de oración por 3. Todos estos materiales ya os digo que los necesitaremos para promocionar a los personajes. A partir de determinado momento la cosa ya se va a complicar bastante. Nos vamos a bajar un poquito en algunos caballeros que tengamos la promoción un poco más baja. Mirad, estamos hablando de estos materiales azules, morados, que son los más complicados de tener, que nosotros a partir de este momento que te acabo de decir, los vamos a poder encontrar en por 3 en vez de por 2 cuando farmemos con un pergamino. Pero como has visto, hay otros personajes que más elevados en promoción. Ya vamos a detenernos en cuanto a encontrarlos porque no hemos completado la historia principal por el nivel de cuenta. Yo, por ejemplo, no puedo encontrar estas escamas marinas. Hay otros que directamente no se van a poder farmear por 3, yo no me los he encontrado hasta la fase élite 70 como has visto, sino que lo que te van a ofrecer estos materiales como recompensa añadida no es un por 3, sino otro material distinto también morado. Es decir, nosotros tenemos aquí la posibilidad, farmeando 10 pergaminos, de que nos toquen tanto estas 2 alas hipnóticas como una flauta evocadora que te puede caer, también te puede caer un cristal de ámbar o te pueden caer los dos. Con lo cual, bueno, esto sería el añadido a estos materiales que no se encuentran por 3, sino que te van a dar otros para promoción de caballeros que tengan un rango inferior. Esto al final va a ser bastante bueno si encuentras 4 de estos materiales. Normalmente cuando farmeas 10 pergaminos en el 8, 9, 10 es cuando te suele tocar. Por eso, otro consejo que te doy es farmear pergaminos de 10 en 10, no lo hagas de 1 en 1, de 3 en 3, de 5 en 5, porque te pierdes esos últimos pergaminos donde te caen más materiales. Bueno, pues en estos te van a ir dando esos añadidos que se van a ir acumulando para luego poder promocionar a estos personajes que tenemos un poquito más bajos. Veis que se me van llenando los materiales para la promoción, por ejemplo, grado 18, yo no he farmeado estos materiales para Asura, es simplemente lo que yo he ido consiguiendo por los materiales que tienen más entidad en la fase élite. Estos no te los encuentras ya de 3 en 3, o por lo menos yo no me los he encontrado de 3 en 3, pero sí que te van dando otros añadidos. Por favor, no farmeéis pergaminos de 1 en 1, de 5 en 5, siempre de 10 en 10 para que te caigan añadidos los otros materiales. Os voy a enseñar mi fase élite. Ay, se me crasheó, un segundito. Listo, ya hemos vuelto, perdonad, nos vamos a ir a la fase élite en la que estoy para enseñaros qué es lo que nos vamos a encontrar. Estamos en la prisión 1, parte 2, estamos aquí rodeando Asgard y veis que bueno, pues nos estamos encontrando estos materiales que son los que sí que vamos a poder farmear de 3 en 3 y yo ya no me he encontrado los otros
para poder subirlos con los pergaminos tan rápido. Con lo cual, pues bueno, esto es ir teniendo paciencia, ir teniendo algo de tino en la configuración de las alineaciones. Probad, porque renta ahora mismo, esta sería la parte del juego donde más renta subir para que nuestros pergaminos coticen bastante más. La idea es que todos podáis llegar hasta ese último apartado que os he dicho, hasta el 56, donde ya nos vamos a encontrar la runa de oración por 3, y a partir de ahí, bueno, pues con un poco más de paciencia quizá, para no calentaros tampoco mucho, y ya ahí es el último material que al menos yo sé que se puede farmear por 3. Bueno, esto sería la primera de estas advertencias que te quiero hacer, de estos consejos para que tu cuenta siga explotando. La segunda, vamos con el segundo consejito. Seguro que muchos habéis visto que los materiales para la armadura, para el cosmos, para todo eso es bastante complicado ya de sacar, incluido el oro, lo cual nos limita bastante a la hora de subir a un personaje. Y una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer de una manera prácticamente gratuita para subir un personaje que nos guste por otro que ya no usemos es no irte a la parte de renacimiento como tal, que ya sabéis que esto al principio era gratis, o los primeros intentos son gratis, vas a poder recuperar cosas que tenga el caballero, oro, materiales de ascensión, todo lo que sea. Si no, nos vamos a ir aquí a transferencia de recursos. Esto, que muchos de vosotros creo que ya estáis utilizando, nos permite pasar todo lo que tiene un caballero a otro. Es verdad que no todos son compatibles, es decir, tú seleccionas a un caballero y vas a tener que buscar qué personaje es compatible por sus características con la transferencia para este personaje. Es decir, si yo quisiera pasar a este Bud a un nivel superior, pues haríamos la transferencia con Hilda, por ejemplo, y mi Bud pasaría a estar a nivel 130 con más 22 y con el valor sensorial de 362, ¿no? Yo lo podría intercambiar todo, podría hacer esta transferencia y de repente poner mamadísimo a mi Bud sin que me cueste absolutamente nada. Es por eso que cuando sale un personaje veis que mucha gente ya al instante lo tiene súper subido. Nos ha pasado ahora con Canon Dragón Marino, decís, pero ¿cómo puede tener ese personaje tan subido? Porque ha habido mucha gente, yo incluido, que por ejemplo teníamos este Shiryu despertado, ya bien subido, bien preparado, nos hemos ido a la parte de renacimiento, a la parte de transferencia, hemos seleccionado a Canon Dragón Marino porque son compatibles y hemos hecho la transferencia de nivel. A partir de aquí, pues si lo teníamos a 120 ya solo sería subirlo a 130, 140, lo que fuere, e irlo mejorando un poquito más. Esta parte de transferencia, veis que al principio unas cuantas veces va a ser gratuito hacerlo, con lo cual también aprovechad esto según vaya cambiando el meta. Es decir, pues tengo ahora mismo Freya, que yo pensé que iba a ser muy meta, pero ya no la estoy utilizando, pues voy a transferir todos los recursos que tengo a ella a un personaje que sí que me interese más. Por ejemplo, voy a empezar a utilizar a Sagiseya porque me parece una bomba, me sigue gustando más a Orikido porque tengo más personajes de santuario, al final he descartado a Asgard, voy a hacer la transferencia, voy a pasar todos los recursos de un personaje a otro. O fíjate, pues quiero utilizar a Máscara o Ptolemy porque me parecen más interesantes, el Pope, lo que sea, antes que Freya, pues simplemente tendríamos que seleccionar aquí y se iría todo de un lado para otro de manera totalmente gratuita e instantánea. No tendríamos que hacer este proceso por aquí y ya te dicen qué caballeros son compatibles en esta transferencia. Segundo consejito para que tu cuenta progrese de manera adecuada, prueba a hacerlo. Si no lo sabías, la verdad es que es una cosa bastante buena. Tercer consejo, muchos me estáis preguntando ahora que tenemos el despertar de los caballeros. Me falta oro, ya te lo advertí en un vídeo, puedes ir a consultarlo. Te voy a dejar aquí arriba otra etiquetita para que vayas a ese vídeo donde te digo sitios donde puedes farmearte oro. Bueno, me estáis diciendo, me falta oro, me faltan flores para el despertar de los personajes, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrarlos? Una de las cosas muy fáciles y que podéis organizar entre muchos, entre varios de la Legión, que podéis hablar incluso por el chat del juego, es hacer estos banquetes que nos propone la propia Legión. Esto que parece que te da pereza hacerlo porque irte ahí, estar esperando el tiempo, tal, pues la verdad es que es un recurso maravilloso para conseguir tanto oro como flores. Seguro que hay mucha gente que tiene tickets de estos de banquete, los vamos a poder empezar a comprar en la tienda, con lo cual es simplemente llegar aquí, sentarte e invitar a un banquete. Los hay de dos tipos. Para el anfitrión
vamos a obtener mejores recompensas siempre que si eres el invitado, pero da igual, en cualquier caso obtendríamos muy buenas recompensas. Los rojos son los lujosos, nos van a dar muy buena cantidad de monedas, nos van a dar una cantidad extraordinaria de esencia divina y muchas flores también. Y luego pues tenemos también la parte del banquete común, que son los tickets así como un poco más habituales, que nosotros sí que solemos tener en casi todas las cuentas, que te van a dar también las flores, te van a dar un poco de oro, te van a dar mérito y te van a dar estas piedras también para mejorar los emblemas. Con lo cual venid aquí a activar estos banquetes, podéis hacer en algún momento 2, 3 seguidos y os vais a llenar de una buena cantidad de recursos. O siempre que os inviten, por favor, participad, porque nada, es un ratito. Estos banquetes lujosos creo que son 10 minutos, los banquetes comunes no sé si son 7 minutos o algo así, en los cuales, pues bueno, vas a estar farmeando de manera casi un poco idle, puedes hablar por el chat con los compañeros, puedes aprovechar para hacer otras cosas y, como os dije, luego pues te vas aquí a la maquinita de minijuegos para completar tu farmeito por la legión y aunque ya hayas hecho esto en el mundo, puedes venir aquí y conseguir también una buena cantidad de monedas jugando a estos juegos simplemente por el hecho de jugar. No tienes que clasificar, no tienes que hacer nada como en el mundo, simplemente por jugar un ratito te van a dar también una muy buena cantidad de monedas. Este sería el tercer consejo. Los materiales por 3, la transferencia de recursos, el tema del banquete para farmear tanto oro como algunas flores extra ahora que estamos nosotros escasos en ese sentido. Vamos a seguir con otro consejo que muchos de vosotros creo que no hacéis y no es difícil que se escape, se nos puede escapar a muchos. Nos vamos a ir a las ruinas del campo de batalla, ¿vale? Aquí tú dices, tengo que hacer las peleas habituales, tengo que ponerme a defender esa excavación que estoy haciendo de recursos, pero tenemos otra cosa que sería lo más ventajoso de lo que puedes hacer aquí, ¿vale? Vas a ir desbloqueando niveles de ruinas de los distintos apartados en los sucesivos días, hasta aquí lo conocido. Nosotros tenemos que ajustar aquí un envío de defensa y podemos invitar y ser invitados a un compañero a que nos guarde, a que nos vigile de los saqueos. Hasta aquí todo perfecto. Bien, conocemos que tenemos una parte de duelos donde aquí nosotros vamos a poder retar y conseguir lo que está farmeando otra persona, quitárselo, por así decirlo. Perfecto, pero muchos de vosotros no estáis yendo a la segunda parte, que es la lista de ayuda. Esto es lo más extraordinario de este modo de juego. Aquí es donde se consiguen las mejores recompensas, ayudando a alguien en la excavación. Nos vamos a ir, en este caso estoy con mi compi de Soka, estamos guardando los dos las ruinas, y a partir de aquí, dependiendo del tiempo de farmeo, nosotros vamos a poder conseguir materiales. Esto diréis, pero esto me lo envían, ¿cómo se consigue? Picad por favor en las ruinas que estéis protegiendo y dad a reclamar recompensas. Esto no lo hacéis y nos va a dar una buena cantidad de monedas y el polvo de estrella que nos sirve también para mejorar, ahora vamos a ir el tema astral. Con lo cual, siempre, de vez en cuando, una vez al día o lo que sea, siempre tenéis que venir por aquí, ir a estos sitios a reclamar las recompensas. Mirad, dependiendo del tiempo que haya pasado, nosotros vamos a conseguir estos materiales. Tú dirás, pero bueno, al final de la semana quizá me lo envían o lo que sea. Hacedlo todos los días porque todos los días tenemos que mejorar la cuenta. Tenemos luego que emplear estos materiales para subir la carta astral y que nos sea más fácil luchar en Pamir, en el templo de la defensa de Atenea, en las ruinas de los espectros. Todo lo que sea mejorar la cuenta día a día te va a ayudar a seguir farmeando de manera mucho más eficiente, con lo cual no esperes al final de semana, vete haciéndolo todos los días y te vienes aquí, a mejorar a tus caballeros de soporte, vas a mejorar un par de nivelitos, te va a subir la cuenta una barbaridad, 160 y pico mil, hemos subido la cuenta de una tacada y estaríamos ya en los 250 millones, cada uno en donde esté, con lo cual estos dos elementos que van enlazados, por favor, hacedlos. Como extra, deciros que por el nivel de cuenta que llevo se ha desbloqueado por aquí, tenemos más de esta fuerza cósmica. Veis que los dos últimos los tengo a nivel 1, es que directamente no tengo caballeros aquí para poner, o sea, no puedo poner absolutamente a nadie. ¿Os acordáis en un vídeo que os enseñé que tenía una cajita donde tenía a Isaac de Kraken, a Eo de Estilla? Pues bueno, no la he abierto de momento, con lo cual, bueno, estoy a falta de muchos caballeros todavía para poder poner por aquí. Y veis que estos últimos son para los caballeros de la Atlántida, para mejorarlos. Aquí
por cada aliado de la Atlántida que entra en batalla, las criaturas invocadas del personaje ganan 1.2 adicional en escudos. Bueno, está bien, pero tampoco es de momento hasta que nos llegue Sorrento, hasta que nos llegue Krishna, yo que sé, hasta que tengamos a Eo precisamente, o Isaac de Kraken, todos estos personajes, esto va a estar un poco soso, por así decirlo. Y el último es de los guerreros del inframundo. Pues si no lo tienes desbloqueado todavía, te cuento la habilidad principal. Durante la batalla, por cada caballero aliado del inframundo desplegado, se obtiene 1% de velocidad de habilidad. Este pabellón va a ser increíble para los caballeros morados, para los caballeros Sapuris. Esto sí que va a ser, este pabellón sí que va a ser una auténtica bomba y hay que subirlo bastante. El resto, pues a irlo llenando con los personajes que nos vayan tocando. Bueno, por favor, las ruinas también, cuarto consejo, mucha atención a las ruinas, tenéis que ir a defender una, poneros de acuerdo entre compañeros, si te invitan, hazlo porque te estás perdiendo, si no, una grandísima cantidad de recursos. Nos vamos al quinto consejo, una de las cosas que ha aparecido últimamente, una piedrecita que a lo mejor no sabéis para qué funciona, y nos vamos a ir al tema de las figurillas, este pabellón de figurillas. Veis que yo ya tengo una con una base diferente, en la cual la armadura ya está como medio levitando aquí, encima tiene un reflejo, un fulgor distinto. Bueno, pues yo ya he avanzado esta armadura, he puesto ese resplandor. Seguro que habéis visto que han aparecido estas piedras en algunos sitios, quizá no sabéis qué valor tienen o qué función puede tener. Una vez que nosotros tenemos al máximo algunas de estas figurillas, nosotros podemos meterle ese resplandor precisamente. Al principio es lógico que las que tengamos más avanzadas sean las de menor categoría, puesto que las de mayor categoría será difícil que hayamos conseguido todas las figuras para poder subirlas a 5 estrellas, será bastante complicado, como podéis ver, pero de estas que sí que están un poquito más abajo, es fácil que ya tengamos todas las estrellas y para el resplandor necesitaremos ciertas cuestiones. Vamos a necesitar estas piedrecitas de cristal multicolor y vamos a necesitar también un número de copias del personaje que nos sobren, ¿vale? Para meterle ese resplandor. Se va a ir subiendo este resplandor en varios niveles, cada uno de ellos nos va a aportar, la verdad, muy buenas cuestiones. Vamos a tener bonificación de daño, este caso en un porcentaje de 0.10, por ejemplo, bonificación de reducción de daño también. Vamos a tener distintas bonificaciones dependiendo un poco de los personajes que sean. Veis que, por ejemplo, yo aquí al cuervo ya tendría las copias suficientes para meterle resplandor, me faltarían las piedras, obviamente, y tendría esa bonificación de daño y esa bonificación de reducción de daño para los caballeros de la fila central. Así que bastante interesante ese avance que van a sufrir los personajes con esa piedra multicolor. A partir de aquí, pues veis que podemos mejorar el nivel de nuevo. Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, con Freya nos va a dar 2600 de vida, por ejemplo. Esta armadura, estamos ahí con vida de 2790, nivel 15 ya con resplandor. Bueno, pues nos va a dar una bonificación, la verdad es que bastante interesante. Estas armaduras, ya os digo que al principio vamos a poder hacerlas las de menor categoría, pero luego con el paso del tiempo y en la cuenta vamos a irnos también a ese resplandor de figuras SSR. Bueno, pues otro consejito, esas piedras si las veis por las tiendas, van a empezar a aparecer nuevos elementos por las tiendas, pues dadlas importancia porque la verdad que van a estar bastante bien. En la tienda de caballeros han aparecido nuevas cosas estos días, tenemos las piedras del renacimiento, de los caballeros del despertar, van a aparecer los cupones estos que vamos a poder utilizar para sacar tarjetas, el banner de tarjetas va a utilizar estos cupones que tenéis aquí. Ya me lo advirtió mi amigo Odín que iba a salir el banner de cartas, de invocación de cartas, y vamos a tener estos materiales para invocar ese banner de cartas. Lo mismo, te voy a dejar arriba una etiquetita para que vayas a conocer, si quieres, en ese vídeo que publiqué, todo lo relativo al banner de cartas, cómo es, cómo funciona, qué cartas están dentro, cuánto nos cuesta, si es free to play, si es pay to win. Es muy interesante ese vídeo, por favor, dale un ojito. Y luego vamos a tener aquí otras piedras de despertar de caballeros SR, junto con Tetis, junto con el caballero cristal que se va al equipo de Frost. Con lo cual vamos a tener una actualización muy interesante también en las tiendas. Oronada, Legión, ya que estamos haciendo este repaso, también van a aparecer personajes aquí aleatorios en el sentido de que van a ir rotando personajes que vamos a poder renacer. Sir Yucamus están, por ejemplo,
en esta primera vez, en esta primera rotación. Luego por aquí lo mismo, vamos a tener otros personajes. Tenemos aquí Piscis para ese despertar del caballero. Vamos a tener otras piedras para renacer las reliquias, para mejorarlas, para llevarlas al siguiente nivel. Estas piedras van a servir para eso precisamente. Luego por aquí también vamos a tener más materiales para ese despertar de los caballeros. Veis que están metiendo poquito a poco ese contenido en el juego y hasta aquí serían un poco las novedades de las tiendas. Bueno, pues esas piedras, dadlas importancia. Quería enseñaros la de las figuritas junto con los otros añadidos que han aparecido dentro del juego. Y como consejo final, te he contado el tema de los banquetes, de la transferencia de recursos, los materiales por 3 y dónde los puedes encontrar, el tema de las ruinas, por favor, muy importante, el tema de las piedras de despertar y la actualización de las tiendas. Nos vamos a ir como sexto y último consejito. Este ya permitidme que es un poco más específico para todos aquellos europeos y no europeos también, porque podría servir, que queréis meterle un poquito de cariño a vuestra cuenta. Os sigo diciendo que tenemos la promoción de cupones 1-1, este cupón que sirve como moneda virtual dentro del juego para poder acceder a compras. Bueno, pues estos cupones están de promoción. Si queréis comprar algunos de ellos, por favor, escribidme, porque hay una oferta muy buena ahora por Navidades, por el cambio de año, en el cual os vais a ahorrar un buen pico si queréis estos cupones 1-1. Así que no hagáis compras a lo loco. Estos cupones son los que más rentan, los que mejor valor dentro del juego tienen para poder obtener cupones. Yo te voy a hacer un descuento y luego, una vez que vayas a comprar un paquetito, por ejemplo en Europa un paquete de 59,99 euros, si tienes este cupón 1-1 te van a deducir de él 49,99, con lo cual tienes una segunda rebaja in-game. La verdad es que extraordinaria la promoción que te ofrezco. Escríbeme en el Discord, que está en la descripción del vídeo, y si no, contáctame directamente en Discord, también jaycee_games, y te informaré de todo. Así que bueno, este es el repasito de cómo explotar, cómo beneficiar a tu cuenta en muchos apartados. Déjame en la cajita de los comentarios si ya conocías todos estos consejos o si alguno de ellos te va venido especialmente bien. Recuerdo que hay otros 2 vídeos que puedes consultar sobre ellos. Toda la información está en el canal de YouTube. Aprovecho para desearos una feliz salida del año 2025 y un inicio extraordinario de 2026, que todos vuestros deseos se cumplan, y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!